Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, nuevamente en una sesión más de tu canal. Esperamos que sea de tu agrado, esperamos que tengas la nutrición suficiente para entender este tema. Hoy vamos a hablar un tema propio de la fecha que se aproxima, que es el día domingo, es el Día del Padre. Por eso quise tocar este tema. Hoy vamos a hablar de un tema que pocos conocen a fondo, pero que quizá todos hemos convivido con un familiar que ha tenido este padecimiento sin reconocerlo. Vamos a hablar de la demencia senil. Esperamos que te quedes con nosotros durante este trayecto y vamos a empezar a definir la palabra de la demencia senil. ¿Qué es la demencia senil? La demencia senil es un trastorno mental orgánico. ¿Qué quiere decir? Que se produce de manera natural, se va a producir con el paso del tiempo. Pero yo quiero que tú en este episodio aprendas a definir la demencia senil de la vejez, o aún más quiero que conozcas el concepto de la demencia presenil, porque a veces confundimos esos síntomas o no encontramos porque no es de acuerdo a la edad. Cuando la demencia senil es un padecimiento que va a surgir comúnmente a partir de los 65 años. Cuando el hombre o la mujer llegan a esta edad, puede producirse de manera espontánea. Pero hay otro tipo de demencia, que es la demencia presenil. Esa demencia surge a partir de los 50 años. ¿Qué quiere decir? Que si una persona que esté acerca de ti, puede ser tu padre, tu abuelo, o tú mismo, empiezas a sentir estos síntomas, quiere decir que ya estás presentando este cuadro. Entonces, ¿cómo vamos a darnos cuenta que una persona está teniendo este padecimiento? La primera es el aislamiento. Las personas se aíslan completamente de la realidad, pero es un proceso que va paulatinamente llevándose a cabo. Entonces, una persona que empieza a tener ese aislamiento, empiezan con una pérdida de memoria a corto plazo, que ya no se acuerdan dónde dejaron las llaves, que ya no se acuerdan que dejaron a lo mejor la cocina encendida, que dejaron algo en el microondas y se les olvida repentinamente. O llegan a un lugar, un establecimiento donde ya tenían un fin para el cual iban a acceder a ellos y finalmente no saben ni para qué fueron, ¿no? Entonces, a todos en algún momento les ha sucedido esto, pero a esas personas a partir de los 50 años les llega a suceder con más frecuencia. E inclusive a veces están viendo un programa de televisión y de momento ya no saben ni por qué estaban sentados ahí en frente al televisor. Entonces eso es lo que, o a veces llegamos a un cuarto, a una habitación y decimos, ¿a qué vine? Si tú estás en esta edad y empiezas a tener esa sintomatología, entonces es importante que conozcas que es un padecimiento natural, pero que podemos tener al final del capítulo. Bueno, vamos a ver cuáles son las medidas preventivas que tú puedes utilizar, esas herramientas de las cuales te vas a valer para que puedas tener una vida saludable y finalmente una vida que pueda ser funcional para tus seres queridos. O en tu defecto, si alguna de las personas con las que tú te encuentres cerca lo está padeciendo, puedas tener esa empatía con ellos. Que no dejemos en ese completo aislamiento a las personas de la tercera edad, que finalmente nos dieron una vida completa a la sociedad y que en este momento, como ellos mismos, de manera natural, su cerebro los va a empezar a aislar, los dejemos en ese abandono. Entonces vamos a ver la parte de cómo empieza a desarrollarse la patología. Entonces, primero desaparecen las relaciones afectivas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, ya esa persona ya no tiene el mismo énfasis que tenía cuando veía a sus seres queridos, esa misma sensación de bienestar, ya no, se empiezan a volver huraños, se empiezan a volver regañones. Entonces tú ves que quizá abuelita, papá, empieza a tener una forma de hablarte diferente, que ya no sientes lo mismo, esa misma forma como te recibía. Bueno, es que puede ser que ese aislamiento empiece a ser natural y no sea propio de que quiera aislarse, sino que por manera progresiva su mente lo va a empezar a generar. Porque aparte nosotros tenemos que tomar algo en consideración muy importante: la forma, tiempo y espacio, la temporalidad que nosotros, esta era finalmente dividió de manera natural a la sociedad, en que ahorita nosotros nos presentamos con muchísimas herramientas tecnológicas, los cuales hicieron aún más grande el aislamiento de las personas de la tercera edad. Ellos están en un mundo completo desconocido para ellos. Entonces, si a veces algún abuelito, alguna persona de mayor edad llega y tú joven se te acerca y te dice, oye, auxíliame con este aparato celular, a veces lo primero que tienen es el desprecio propio del nieto
donde les hace una mueca y les dice, ay, ya vas a empezar, ¿no? Entonces, evitemos esa parte, incluyamos. La forma de inclusión para las personas que padecen, que empiezan a padecer la demencia senil, es muy importante. La inclusión, tú vas a incluir en ese nuevo mundo de la tecnología a las personas de la tercera edad. Hay algunos que sí están incluidos, que a veces inclusive forman parte de las redes sociales, que logran hacer videos, y qué bueno, esa es parte de la finalidad de las terapias. Entonces vamos a ver el siguiente punto, y una de las otras formas es que se modifica su personalidad. Y una de las formas de cómo se va a modificar es que empiezan a tener síntomas paranoides, quieren cerrar la puerta con 20 llaves, quieren tener medidas de prevención muy grandes, quieren tener las cosas a todo ordenado, empiezan a tener un ordenamiento obsesivo. Y eso nos parece a nosotros, por eso es que cuando tú llegas a casa de abuelito y mueves algo de su lugar, tal pareciera que lo hacen con pretensión de molestarte, pero no, la finalidad de ellos es que su cerebro les está mandando esa información de que tienen que tener todo muy ordenado para que no olviden en dónde dejaron alguna cosa. Y tú, como tienes el desconocimiento, tú piensas que ya es una forma en que te quiere molestar, para ponerlo en palabras más coloquiales. Entonces, eso es importante que nosotros conozcamos de la demencia senil. Ahora, va por etapas. La primera etapa es la de amnesia. ¿Cuál es la de amnesia? Que van a tener la dificultad para las cosas más sencillas, lo que manejábamos. Voy a un lado y se me olvida a qué vine, ¿no? Un número telefónico, no, pues ni soñar lo que se pueda acordar la persona. Entonces, esas pequeñas, a lo mejor las abuelitas siempre son hermosas porque nos cocinan delicioso, pero por alguna razón, esta vez el platillo se pasó de sal, ¿sí? ¿Por qué? Porque le echó doble sal, porque se le olvidó que ya le había puesto sal. Entonces tenemos que ser tolerantes, degustar el platillo con todo el amor del mundo que nos están haciendo ellos, porque están en el primer periodo, que es la amnesia. El segundo periodo, que es cuando se agudiza, es la agnosia, que quiere decir que no reconoce los objetos por su nombre. Y entonces comúnmente oímos que nos dice, pásame ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y ya tú la completas a la persona, no, pues el traste, la computadora, y de momento dices, ¿cómo se te puede olvidar un objeto? Bueno, es que ya está entrando a la etapa de la agnosia. Es cuando más tenemos que poner atención. Por eso hay recipientes que son propios de una determinada marca, donde vienen con palabras muy grandes, dice azúcar, sal, café, para que ellos se puedan auxiliar de esas herramientas. Si tienes a la par alguno de esos materiales, dales ese tiempo a ellos. Ponles etiquetas a las cosas. Si tú ves que alguno de tu familiar está presentando estos síntomas, con letras muy, muy pronunciadas, para que ellos puedan diferenciar y auxiliarse para hacerles la vida más fácil. De eso se trata este canal, y de eso se trata que tú vayas conociendo y que no saquemos prejuicios de lo desconocido. La tercera parte, cuando ellos ya piensan, se llama la apraxia. Y ese ya empieza una sintomatología más grave. ¿Por qué? Porque son que las actividades más simples se les empiezan a olvidar, como bañarse, y por eso a veces hay abuelitos que tardan 3 o 4 días en las que no se meten a una ducha, porque se les olvida, o no tanto como que se les olvide, sino que empiezan a perderle ese valor a las cosas esenciales, ¿sí? O a veces se les olvida inclusive ingerir sus alimentos, y llegamos a visitar a una persona y decimos, es que no has comido en todo el día, ¿cómo se te puede olvidar? Es que ya están en esa etapa que es la apraxia. Y por último tenemos la afasia. Este proceso, este periodo, es uno de los más complicados, porque es una pérdida ya completa del habla. La persona ya no tiene la facilidad de hablar, se nos empiezan a olvidar las palabras. Entonces vemos que están ausentes completamente, no nos ven fijamente a la cara, y se nos olvidan las palabras porque ya están en esa fase. Tenemos que auxiliar a la persona, sentarnos a lo mejor con un cuaderno didáctico, y como si fueran otra vez pequeños, empezar a leerles cuentos para que no olviden. Vemos que ya nuestro familiar está en ese periodo. Entonces, por eso es que elegimos este tema para este día, porque viene el Día del Padre. Queremos que todos estemos en esa empatía con aquellos que ya nos dieron tanto. Ahora, vamos a ver otra parte. Una de las cosas más importantes que el DSM-4 nos maneja para ese tipo de padecimiento es que se empiezan a tener trastornos de la personalidad. Y ahí tenemos que poner focos rojos completamente, porque de momento pueden ser agresivos.
No sabemos por qué, y más cuando viene el desconocimiento hacia los seres queridos, se nos olvida, a veces a ellos se les llega a olvidar hasta que es un nieto, el niño que los llegó a visitar, se les llega a olvidar el nombre y se vuelven agresivos, y llega el momento del aislamiento y te dice, ya no me vengas a ver a mi casa, no te acerques. Entonces es importante que veamos esto en el último de las fases cuando ellos se encuentren, ¿sí? Que si ese aislamiento comienza y ellos quieren marcar esa agresividad, es porque hay un trastorno de personalidad, vuelven a ser niños de nuevo. Ahora, llega a encariñarse bastante con objetos de su gusto. Llegan a tener gusto nuevamente por carritos, si es el caso de que sea masculino. Pues si son femeninas, por muñecas, llegan a coleccionar trastes, da todo lo que tengas a tu alcance para hacer una mejor forma de vida. Recuerda, es una enfermedad, es un padecimiento, no es un gusto o no es algo, una conducta que sea emanada por ellos intencionalmente. Estamos hablando de un padecimiento. Usemos nuestra empatía. Ahora, ¿cómo podemos ver? Hay demencias primarias, demencias secundarias y la demencia senil y la pulsión. Es muy importante que nosotros, ¿cómo vamos a ayudar? Vamos a ya empezar a partir. ¿Cómo vamos a ayudar a una persona que esté padeciendo esto? La primera forma es que le vamos a buscar los exámenes médicos. Tenemos que acercarnos al médico, tener una revisión mínima de cada 6 meses para que el adulto mayor esté comúnmente con un médico general y lo esté revisando, esté viendo que ese proceso vaya avanzando de manera natural sin tener agravantes. Y la segunda, bueno, vamos a empezar a vitaminarnos. No porque tú estés joven estás exento de este padecimiento. Las vitaminas, no se nos olviden que empiezan a tomarse, desde siempre deben de tomarse, pero deben de tomarse con mayor importancia a partir de los 35 años. Entonces tenemos que tener el uso de las vitaminas para nuestro cerebro. Son económicas, son prácticas y aparte no solamente las podemos encontrar en medicina, la podemos encontrar también en todas las cosas, comida que sea saludable, o el uso de vegetales, de frutas, de cereal. Todo eso nos va a ayudar, una alimentación sana para que nosotros podamos tener un buen término de nuestra vida, ¿sí? Ahora, otra forma es que nosotros tenemos que, si vemos que el padecimiento prosigue y si el médico general no nos traslada para el neurólogo, una revisión con el neurólogo es muy eficiente. Los adultos mayores requieren esa atención doble, ¿sí? Tenemos una noticia muy, muy desagradable: no hay cura. No tenemos una cura para esa enfermedad. Todavía la ciencia no llega a esa parte, pero podemos dar uno, porque digamos, es que es un padecimiento que ya no tiene cura, nos quedemos en esa parte y nos bloqueamos la mente. No hay cura, pero sí hay tratamiento. Y tú como familiar tienes mucha parte para ayudar a ese tratamiento. Y si tú eres el que lo estás padeciendo, pues más aún. La primera forma, y siempre lo hemos visto, de poder llevar un padecimiento es la voluntad. Entonces, empecemos a cambiar nuestros hábitos alimenticios. Otra forma es una buena higiene física. Tenemos que mantener a nuestros abuelitos limpios. Puedes auxiliarles tú al cepillado de dientes, al cepillado de su cabello. Mantengámoslos activos, mantengámoslos sintiéndose útil. Otra forma, pues, es una dieta sana para el cerebro, ya lo habíamos visto. La higiene mental. ¿Cuál es la higiene mental? El ejercitar el cerebro, el volver a ser pequeños, el uso de herramientas como crucigramas, el uso de sopas de letras, el uso de volver a hacer adivinanzas para que ellos empiecen a trabajar el cerebro y se lo podemos volver a preguntar. No nos desesperemos si un adulto mayor nos pregunta las mismas cosas una y otra vez, porque como todos lo sabemos, ellos no se desesperaron cuando tú eras joven y les preguntabas las cosas una y otra vez. Entonces, tengamos que explicar 1 o 1000 veces una cosa a un adulto mayor. Usemos esa empatía, esa humanidad. Y por último vamos a ver el informarse. El hecho de que tú te hayas quedado hasta este momento oyendo esta sesión de nosotros quiere decir que estás interesado en poder ayudar al ser querido que tienes junto. Podríamos hundir muchísimo en la parte la parte técnica, pero yo quiero que seamos más humanos. Yo quiero que tú, si tienes alguna duda, te puedes conectar, ya te puedes mandar un mensaje. Estamos para servirte completamente y que pongamos que ese Día del Padre, el mejor regalo más que material, sea que nos empaticemos con los adultos mayores. Así no sea tu padre, podamos llevar un buen mensaje para los padres. Entonces, por mi parte, vimos la demencia senil y estamos para lo que tú ocupes. No olvides suscribirte, no olvides recomendarnos y pues este es tu canal y es para todo lo que tú necesites.